El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo: porque les aseguro que si su justicia no abundara más que la de los maestros de la ley y los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Ustedes saben que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que cometa homicidio será llevado a juicio. Pero yo les digo, todo aquel que se enoja con su hermano será llevado a juicio, y cualquiera que lo insulte será juzgado ante el Tribunal Supremo, y quien injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego de la Gehenna. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda en el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después regresa a presentar tu ofrenda. Procura ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al guardia, y seas encerrado en la prisión. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. ¿Qué es la justicia? En el versículo 20 del evangelio del día de hoy les dice el Señor Jesús a sus apóstoles: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, la de los maestros de la ley, no entrarán en el reino de los cielos. De ningún modo entrarán. Para los abogados, para los que también hemos estudiado algo de filosofía, entendemos a qué se refiere con justicia. Pero cuando encontramos en la Biblia lo que es justicia, aquí no significa cumplir leyes externas. Hay que encontrar entonces qué era la justicia para los fariseos, estos conocedores de la ley. Para ellos, la justicia era mirar de una forma muy minuciosa la ley, el cumplimiento externo de las normas, la fidelidad visible a los preceptos religiosos. ¿Por qué el Señor Jesús no se lava las manos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero muchas veces solamente vivían dentro de esa justicia a manera externa, sin una transformación interior. No todos los fariseos, no todos los maestros de la ley. Sabemos de algunos fariseos, como en el caso de Nicodemo, y otros más que sí estaban atentos e incluso siguieron al Señor Jesús. Pero en la mayoría de los fariseos y de los maestros de la ley tenían una observancia muy rígida, muy puntual a las leyes externas, pero sin misericordia, sin coherencia del corazón. Era una justicia correctamente externa, pero incompleta. Eso para los fariseos, pero y para el Señor Jesús, porque es ahí donde nosotros debemos de poner atención, porque para Él la justicia nace en el corazón, no en la mera práctica de algunas cuestiones religiosas. A su vez, la justicia no es solamente evitar el mal, hay que amar
profundamente. Y en los versículos siguientes del Evangelio del día de hoy nos lo presenta más claro. El Señor Jesús une la justicia con los sentimientos de compasión. En el caso de los fariseos es más bien legalismo. Para el Señor Jesús, la justicia es un amor vivido. Por eso el Señor Jesús les dice a sus apóstoles que si la justicia de ellos no es más que la de los maestros de la ley y los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Con esto les está diciendo a ellos y también nos dice a nosotros, más que un cumplimiento externo, es una conversión del corazón. Más que una norma a cumplir, es el amor vivido. Más que una apariencia, es la autenticidad. Más que un rito religioso, es una vida transformada. La norma de vida que nos permitirá entrar en el reino de los cielos es la norma del corazón reconciliado con Dios. Sabemos que estaremos ante la presencia de Dios por su misericordia, no tanto por nuestros actos. No somos por nuestros actos salvos, sino por la misericordia de Dios. Pero tenemos que esforzarnos en vivir bien. Ahora, dice aquí que de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Otras y muchas tantas veces más hemos dicho aquel pasaje de Romanos 14:17, que ustedes pueden buscarlo para no repetirlo. Pero entonces, a manera bíblica, entendiendo también lo que San Pablo y el Señor Jesús nos están diciendo, que el reino de los cielos es donde Dios gobierna, donde su voluntad se cumple, donde su justicia transforma el corazón. Pero para esto hay que mirar Romanos 14:17, que ustedes tienen que hacerlo por su cuenta. Dios gobierna, Dios es el principal, Dios vive. Ahí su voluntad se cumple o la buscamos cumplir. Y ahí también su justicia transforma nuestro corazón. Más paciencia, más caridad, más reconciliación. Entrar en el reino de Dios entonces puede aplicarse de una manera más concreta para el tiempo de ellos y para el tiempo también de nosotros en vivir bajo el señorío de Dios, dejar que Dios gobierne y que viva en nuestro corazón. El reino de Dios es practicar la justicia interior también con los demás. No solo es una cuestión futura, comienza desde ahora. El reino de Dios es ya también un corazón transformado. Es la antesala de lo que anhelamos, de lo que buscamos, de lo que perseguimos. Estar con Dios. Pero no puedo anhelar estar con Dios si aquí mismo nosotros no trabajamos en ello. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida de muchas maneras. En curaciones, en liberaciones de diferente índole, económica, adicciones, persecuciones y otras más. Pero en nuestro interior, en la vida con Dios y en la vida con los demás, simplemente no se manifiesta. Y entramos ahí entonces en una incoherencia. Sin conversión interior no se puede entrar en el reino de Dios. Para el Señor Jesús, entonces, el reino de los cielos es conversión del corazón y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Una vida marcada por su misericordia, por su amor, por su paciencia, por su mansedumbre, por su compasión, y que a muchos nos cuesta vivir, porque a veces hablamos mucho de Dios, pero en nuestros actos no lo vemos reflejado, ni por el perdón, ni por la compasión, ni por la generosidad, ni por el sacrificio, mucho menos por la paciencia. Y ahí entonces también se conecta lo que es el versículo 21. El Señor Jesús hace un recordatorio de lo que decía la ley: no matarás. Y al que cometa suicidio será llevado al juicio. Pero yo les digo, todo aquel que se enoja con su hermano será llevado a juicio. Enojarse, llenarse de orgullo, ser resentido, ser soberbio, creído, como cuando nos disgustamos con alguien, nos distanciamos, no le hablamos. La otra persona trata de reconciliarse, de acercarse, y nosotros nos cerramos, despreciamos y a su vez criticamos. Entonces,
podríamos también agarrar un pasaje de San Pablo y haríamos el cuestionamiento: ¿significa que todo enojo es pecado? Y nosotros responderíamos: no necesariamente. Hay un enojo justo y no es justificación. Vamos a tomarlo desde la Biblia. Hay un enojo cuando vemos una injusticia. Hay un enojo cuando defendemos algo bueno, cuando reaccionamos ante el mal. El Señor también se enojó. Marcos capítulo 3 dice que se indignó ante la dureza de corazón de aquellos que le acusaban. ¿Y qué decir de ese momento en el que entró al templo? Y entonces la cuestionante: ¿en qué momento el enojo se convierte en pecado? Pues cuando se vuelve el enojo desprecio. Aquí el problema no es la emoción como enojo, sino como actitud. Descalificamos, humillamos, reducimos a la otra persona a nada. Eso ya es una forma interior de acabar con el otro. Dice el versículo 22: pero yo les digo, todo aquel que se enoja con su hermano será llevado a juicio, y cualquiera que lo insulte será juzgado ante el Tribunal Supremo, y quien injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego de la gehenna, que ya habíamos dicho que es también interpretado como el infierno. Si el enojo se guarda y se cultiva, entonces se convierte en rencor, se transforma en resentimiento y a su vez nos distancia, rompe la comunión con aquellos que pudieran ser amigos cercanos, familiares, conocidos o desconocidos. Si entonces tomamos este pasaje con el hecho de la comparación que está haciendo el Señor Jesús como réplica al versículo 21, no matarás. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja con su hermano será llevado a juicio. El asesinato comienza en el corazón antes que en la mano. Cuando comienza a convertirse en rencor, en resentimiento. El pecado como tal no empieza en el acto externo, empieza con la intención interna. Si destruyo con palabras, si desprecio, si odio en silencio, estoy rompiendo el mandamiento de amar en su raíz. El enojo sabemos que no es una emoción natural. El pecado aparece cuando el enojo lo convierto en desprecio. El pecado aparece cuando el enojo lo justifico como odio. El pecado aparece cuando el enojo lo uso para herir, despreciar y humillar. Y hablando de cuestiones reales, en el matrimonio y en la familia el enojo es inevitable, dado que ahí se da el encuentro de dos personas distintas, con historias y también heridas y temperamentos diferentes que tienen ahora que convivir y por lo tanto van a chocar. El problema, como tal mencionamos, no es enojarse, el problema es qué hacemos con ese enojo. Y ciertamente no solo pecamos cuando gritamos, también cuando ignoramos, dejamos de hablar, castigamos con la indiferencia, porque el enojo ahí se manifiesta. El resentimiento guardado se convierte en algo que podría bloquear la relación, se convierte en una pared, en un muro. Tú sabes muy bien que un enojo no resuelto se convierte en rencor. El rencor repetido termina apagando el afecto, el cariño y hasta el amor que se tenían. Muchos matrimonios no se rompen por un gran problema que tuvieron, sino por esos pequeños desprecios acumulados. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro pensar, que ilumine nuestro corazón, para que así nuestros pensamientos y nuestros sentimientos estén siempre relacionados y vinculados con la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.